Caso del 4.7, que es un problemita de aplicación, nos dice que un barco envía señales hacia dos torres ubicadas sobre la costa a 10 kilómetros una de la otra. Es decir, que hay dos torres y que las separa 10 kilómetros. Luego dice, si al recibir la señal se calcula que la ubicación del barco a una de las torres es de 6 kilómetros, más lejana que la distancia a la otra torre. Determina la posible posición del barco si éste navega a 4 kilómetros de distancia de la costa. En este caso, consideramos que es una hipérbola porque nos dice que siempre la ubicación del barco a una de las torres es 6 kilómetros más lejanas que la distancia a la otra torre. Es decir, que siempre se va a ir manteniendo esa distancia. ¿Estamos? Que siempre a la otra torre va a haber una distancia de 6 kilómetros más que del de la otra torre. Entonces, en este caso podemos decir que se refiere a una hipérbola, cuya figura aquí la vemos. Aquí vemos las dos torres que funcionan como focos. Tenemos la posición del barco. Obviamente la distancia de esta torre siempre es más corta. Y a esta torre siempre va a ser 6 kilómetros más de la distancia a la otra que tiene más cercana. Entonces consideramos esto como una hipérbola, cuyo foco son las torres. Entonces, dado que la diferencia de la distancia de las dos torres es siempre constante e igual a 6 kilómetros, se puede determinar que el valor de A, y como también se conoce la distancia entre las dos torres que son los focos, es posible conocer el valor de C. Es decir, si ya sabemos entonces que la distancia de las dos torres es de 10 kilómetros, la mitad de eso ya sabemos que es 5, entonces ese es el valor de C. ¿Estamos? Porque ese es el valor de C, es la mitad de la distancia a los dos focos. De igual manera, también conocemos, ¿verdad?, que si en este caso la distancia que separa al barco de las dos torres, siempre vamos a saber que hay una diferencia de 6 kilómetros. Por eso se dice que distancia 2 menos distancia 1 es igual a 2A. Ya sabemos que este 2A es la constante que sacamos siempre, y nos dice que eso es igual a 6 porque es la distancia de diferencia de la otra torre. Entonces de ahí sacamos que el valor de A vale 3. Conociendo esos dos valores, yo puedo encontrar el valor de B cuadrado. Ya sabemos que B cuadrado es igual a 5 cuadrado menos 3 al cuadrado, y eso da 4 al cuadrado. Ya con esos armamos nuestra ecuación. ¿Estamos? Pero como aquí no me pide una ecuación, lo que me pide es que yo determine, ¿verdad?, la posible posición del barco si este navega a 4 kilómetros de la costa. Es decir, que este punto acá es 4. Es decir, que Y es igual a 4. Eso es lo que me dice. Entonces, la posición de este barco aquí juega una coordenada X, porque no la conozco, 4. Entonces conozco el 4 y lo que voy a hacer es sustituirlo en la ecuación. La ecuación original la agarro ahora donde está la Y y coloco 4. Pero ese 4 va al cuadrado. Y hacemos que 4 cuadrado 16, 4 cuadrado 16, 16 entre 16 me va a dar 1. Entonces al final aquí me queda lo siguiente, me queda X cuadrado sobre 3 al cuadrado menos 1 es igual a 1. El 1 está restando, pasa a sumar. Y el 3 al cuadrado está dividiendo, pasa a multiplicar. De ahí es donde saco yo que X cuadrado sobre 3 al cuadrado es igual a 1 más 1, 2. Y de ahí este pasa a multiplicar y por eso queda de esta manera, ¿verdad? Entonces significa que acá para despejar la X yo saco raíz cuadrada a ambos miembros. Aquí sale el 3 y me queda más o menos 3 raíz cuadrada de 2. En los ejercicios que ustedes van a hacer son 2. Aquí están las posibles soluciones a esos problemas. Y obviamente hay pasos que se han omitido, ustedes tienen que resolverlos. Me quiero centrar en esta parte de acá. Tenemos que saber o conocer las diferencias entre las 4 secciones cónicas que hemos visto. Vaya, para la parábola, ya sabemos que solo hay una variable que está elevada al cuadrado. ¿Estamos? En este caso, solo es la X. Para la circunferencia son las dos variables que están elevadas al cuadrado. Para la elipse, igual son las dos variables que están elevadas al cuadrado, pero está igualada a 1. Y abajo también tenemos
dos constantes o dos números que representamos por a cuadrado y b cuadrado en el caso de la elipse. Y en el caso de la hipérbola es similar a de la elipse, solo que la y lleva un signo negativo. Por ejemplo, acá ustedes lo que tienen que hacer es ver qué tipo de ecuación está representado, qué tipo de figura está representada en cada uno de esos problemas. Entonces lo mismo sucede acá, que esta es cada una de las secciones cónicas pero con desplazamiento, ¿verdad? Si nos vemos, todas están con h, k o con hk, solo que vamos a lo mismo. En la circunferencia tanto la x como la y aparecen en el cuadrado, pero están igualadas al radio al cuadrado. Es decir, que en la parte de abajo no llevan ningún denominador igual. En el caso de la elipse, siempre tienen que ir igualada a 1. Y si hacemos la división al igualar a 1, nos tiene que quedar un denominador acá. Lo mismo con la hipérbola, siempre va a ser igualada a 1. Y van a llevar un denominador a cuadrado, b cuadrado. Con la diferencia de la elipse, que vuelvo a recalcar que la y es negativa. ¿Estamos? Entonces, acá lo que tendríamos que hacer es ver todas esas características en cada uno de esos problemas para determinar qué tipo de figura es. Por ejemplo, yo puedo ver esta. Si no fijamos, solo la x está al cuadrado. Entonces, con seguridad yo puedo decir que esta es un círculo, una circunferencia, ¿verdad? Entonces, así mismo puedo ir analizando todas las demás, y es que ustedes quieren hacerlo complementando cuadrado a ver a qué llegan, entonces de igual manera ahí lo pueden resolver.